Dios les bendiga. Quiero saludarles con la paz del Señor. Estoy en esta oportunidad haciendo una programación de 4 episodios que vamos a tratar sobre finanzas. Es un programa que lo estoy direccionando al pastor Ezequías Sánchez Navia en Bolivia. Y él puede compartirlo, él puede pasarlo en la congregación como enseñanza de administración, de mayordomía a los hermanos. Es nuestro deber enseñar a los hermanos sobre todo lo que concierne la doctrina cristiana. Los pastores deben tener siempre esa conciencia, esa responsabilidad de poder enseñar toda la doctrina bíblica, el evangelio completo a los hermanos, sin aumentarle, sin quitarle. Yo he preparado este estudio porque es un estudio funcional en la vida de toda iglesia, de toda congregación. No digo de toda iglesia, pero porque la iglesia es una, pero en toda congregación debe ser el mismo modelo. Si algún pastor por A o B motivo que existe cambia esa forma administrativa, él será responsable de lo que está haciendo. Como también los que van a recibir este estudio, que hay los que tienen que tener la responsabilidad, como yo la he tenido, de enseñar esto con respaldo bíblico. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con este tema, porque para aquellos que son amantes al dinero, como dice la Biblia, que raíz de todos los males es aquel que ama el dinero, ¿ok? Entonces es algo espinoso, es algo que es conflictivo en las iglesias, este tema financiero. Entonces los pastores tenemos la responsabilidad de enseñar correctamente, como Cristo dijo a los apóstoles, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Yo quiero referirme primeramente a las ofrendas. Luego vienen los diezmos, vienen las primicias, vienen las limosnas, valores que son tratados en la Biblia, pero que cada uno tiene un uso específico. Hay algunos que lo mezclan, hay algunos que hacen cosas que no es bíblico. Lo hacen porque son los líderes, lo hacen porque les da la gana, etc. Los motivos son diversos. Lo que tenemos nosotros que tener cuidado es hacer conforme manda la palabra de Dios. Ahora, ustedes deben saber que Cristo, cuando tenía sus 12 apóstoles, Él nombró un tesorero. Entonces, lo que Cristo hacía en su ministerio es un ejemplo para nosotros. Es una forma de que nosotros seamos bendecidos haciendo lo que Cristo hacía también. ¿Sí? Lo colocó a Judas, sabemos cómo terminó Judas, pero él era el tesorero nombrado por Jesús. Y si había un tesorero es porque se manejaban recursos, era porque habían ofrendas, es porque había ingresos de dinero. De no ser así, no era coherente que Cristo nombre un tesorero, pero ellos recibían recursos. Y no siempre había bastante dinero, no siempre tenían dinero suficiente. De tal manera que un día cuando le preguntan sobre el impuesto, si Cristo lo pagaría, no había plata. No tenían ese recurso. Por eso es que lo manda a uno de sus discípulos, vaya a pescar, el primer pez que saque, ahí en su boca encontrará las monedas, el valor suficiente para pagar el impuesto y cumplir un deber de ciudadano. Ok, entonces, Pastor Ezequías, hermanos que escuchan esta enseñanza,
En la palabra de Dios encontramos en el capítulo 4, 1 Corintios 4, en el versículo 1 y 2, donde dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tanto el tesorero como el líder, el pastor, presidente, el responsable de la congregación, tienen que actuar con fidelidad, con honradez, con transparencia, honestidad. Como Yetro le dice a Moisés cuando lo visita, que aquellos colaboradores que debería él nombrar para que estén con él, les dijo, les habló y les instruyó allá Yetro a su yerno Moisés, las cualidades que deberían tener estas personas que estarían colaborando con él. Entonces, en mi experiencia, yo he tenido tesoreros en toda congregación que fundé y que pastoreé, que otros pastores fundaron y que yo fui pastor. Siempre hubo tesoreros, más de uno. Claro, cuando, por ejemplo, en mi experiencia, yo fundaba una iglesia, quien tenía que controlar todo era yo con mi esposa. Las ofrendas, los diezmos, las primicias, todo teníamos que controlar. No había quien. Hasta que los discipulemos, hasta que los enseñemos, y ahí delegábamos la responsabilidad para que ese tesorero pudiera trabajar con los recursos de la iglesia, siendo él el cuidador, el administrador de esos bienes. Como he leído, acabo de leer en 1 Corintios, ¿no? Sea hallado fiel el mayordomo, el administrador de las cosas de Dios. En cuanto al tesorero, para poner con esa responsabilidad, pues él tiene que tener ciertos requisitos, como todo en la Biblia dice, tanto para el obispo, tanto para el diácono, etcétera. Tienen que tener conocimientos, tienen que ser preparados para funcionar en esa área. No debe poner un tesorero que no conoce nada de finanzas, ¿entiende? No debe ponerlo. Otro, no debe poner a uno como tesorero que nunca paga diezmo. ¿Cómo es que él va a administrar los diezmos que los hermanos traen si él no paga diezmo? Él debe dar el ejemplo, el tesorero, ¿sí? Otro de los asuntos que el tesorero debe entender, que él no es dueño del dinero. Él solamente es un depositario de los recursos en su mano, de los recursos de la iglesia. Él tiene que tener un libro de ingreso, debe tener un libro de egreso, debe tener recibos de ingresos, recibos de egreso, archivadores para guardar las facturas de las compras que se hagan, porque la iglesia crece, y al crecer la iglesia crecen las necesidades, crecen las responsabilidades, y es necesario abrir una cuenta en el banco, en Proden, una cooperativa, donde aparezca la firma del pastor titular, la firma del tesorero que controla la finanza y la firma de uno que es miembro del ministerio. Cuando el tesorero va a sacar recursos de allá, es porque el pastor presidente tiene conocimiento, el pastor presidente autoriza que él saque y firma el cheque, y va y el tesorero saca el dinero. Si no estuviera el pastor presidente, entonces las dos firmas que van es la del tesorero y la del otro que es miembro del ministerio. Eso es una iglesia organizada, eso ya es una iglesia establecida. Una iglesia que está empezando, obviamente no hay toda esa necesidad, porque se está empezando, se está formando, se está estableciendo. Entonces, el tesorero debe ser una persona de mucha confianza. Nunca gastar el dinero de la tesorería por cuenta propia.
nunca prestar el dinero de la tesorería a ningún hermano, porque la iglesia no es cooperativa, no es banco para prestar plata. La plata, los recursos, las ofrendas, el recurso de ofrenda que tiene, no se debe prestar, es prohibido, ¿ok? Ahora, la palabra ofrenda, la primera vez que comenzó a mencionarse el ofrendar a Jehová, se relata en el libro de Génesis, ¿ok? En el libro de Génesis es donde se ve por primera vez el que se ofrenda. Ahí Abel, Caín, son los que ofrendan a Dios, ¿no? Son los que llevan ofrendas al Señor. Entonces, vea, yo preparé aquí, tengo un estudio aquí escrito, esto que estoy hablando está aquí en este estudio, ¿sí? Y lo voy a hacer llegar para que el pastor Ezequías, pastor de la Asamblea de Dios Internacional en Santa Cruz, pueda compartirlo. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en el libro de Génesis se registra en el capítulo 4, en el versículo 3 y 4, cuando Abel trajo y Caín ofrenda a Jehová. Hay muchos tipos de ofrenda que la gente trae a Dios y que la Biblia enseña. Yo me voy a enfocar ahora no a esas ofrendas diversas que el pueblo traía, sino a la ofrenda que es el recurso económico para un fin específico. Eso sucedió cuando Moisés, Dios le dice que construya el tabernáculo. Ahí Moisés, como líder, vamos a llamarle el pastor, avisa a la iglesia. Avisa, no había iglesia también ese tiempo. Yo estoy hablando, usando esos términos para que usted me entienda. Pero la palabra iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Lo que la Biblia dice era la congregación de Israel. Entonces, la congregación de Israel, que era guiada, dirigida, cuidada por Moisés, Dios habla con Moisés y le dice que pida al pueblo el material, los recursos para construir el templo. Entonces Moisés, que recibe la orden de Dios, recibe la instrucción, el modelo y todo, le habla al pueblo, le explica al pueblo, y generalmente el pueblo de Dios pues es de corazón generoso, como dice el relato acá del libro de Éxodo, donde se registra la primera vez que se pidió ofrenda para un fin específico. ¿Cuál era el fin específico? La construcción del templo. Entonces Moisés pide al pueblo, el pueblo trae la ofrenda, el pueblo dice, trae todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. Yo aquí escribí, como líder del pueblo, Moisés avisa a la congregación que qué material se necesita para la construcción del templo de reunión. Usted puede leer en Éxodo, capítulo 35, versículos 5 al 9. Luego, después que el pueblo recibe la información de Moisés de la necesidad, el pueblo trae la ofrenda. Ya usted ve en Éxodo 35, capítulo 19, en el versículo 20 al 29, ya el pueblo trae la ofrenda. Hombres, mujeres y niños, el material, lo que se necesitaba. Entonces los pastores tenemos la responsabilidad de avisar a la gente, porque es el pueblo, son los hermanos, son ustedes hermanos, que son miembros de la congregación, que se reúnen en la casa de Dios, los que vamos a aportar, los que vamos a ofrendar generosamente. A nadie se le obliga, a nadie se lo presiona. Por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios ha dado, nosotros sentimos ese impulso, esa forma generosa de traer la ofrenda que el pastor está pidiendo para las necesidades de la iglesia.
Entonces la ofrenda es de la iglesia, no es diezmo. El diezmo después vamos a ver para qué es, ¿ok? ¿Quién lo recibe? ¿Qué uso se le da? Pero ahora estamos hablando en primer lugar de la ofrenda. La ofrenda es de la iglesia, para las necesidades de la iglesia. Los hermanos traen ofrenda para construir el templo, para comprar bancos, para comprar material de construcción, para muchas necesidades que la iglesia trae. Las ofrendas que son cuidadas, administradas por un tesorero o más tesoreros, dependiendo del movimiento y del tamaño del ministerio, ¿no? En algún ministerio que yo pastoreé habían hasta 4 tesoreros y un secretario de finanzas que era el que hacía el informe que recibía de los 4 tesoreros, y los diáconos que eran los que recogían la ofrenda, contaban la ofrenda y le pasaban a los de finanzas. Ellos recibían el dinero, guardaban el dinero, anotaban el registro de ingresos, y cuando se tenía que dar el informe mensual al ministerio de la iglesia, porque allá es donde se tiene que informar al ministerio, la directiva de la iglesia, ¿sí? En algunas iglesias se hace a la congregación, pero eso ya se ha evitado hacer, porque a la congregación muchas veces va gente que no es de la congregación y se informa de cosas que no debe informarse. ¿Me entiende? Entonces, en tercer lugar, vemos en Éxodo, yo he puesto acá, gloria a Dios, cuando Moisés suspende la ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor. En Éxodo 36, versículos 2 al 7, ya ahí se ve que toda la gente trajo ofrenda, colaboraron, apoyaron. Y fue de tal manera el apoyo que dieron los hermanos que los albañiles, los constructores que estaban haciendo el templo, vinieron a Moisés, al pastor, y le dicen: ya no necesitamos más, ya hay material suficiente, que los hermanos ya no traigan más, que el pueblo, decía en este caso, ¿no? El pueblo ya no traiga más, ya está. Entonces Moisés hizo pregonar que ya nadie traiga, porque ya estaba suficiente, pero la gente siguió trayendo porque todo el mundo quería aportar. Había un espíritu de generosidad, había un espíritu de colaboración, aleluya. Entonces todo el mundo, después que ya se dijo no traigan, ya hay suficiente, siguieron trayéndolo más, al punto que dice el relato sagrado: alcanzó para todo y sobraba material de construcción. ¿Por qué sucedió eso? Porque toditos los hermanos, todita la congregación trajo ofrenda. Todo el mundo trajo ofrenda. Así sucedió cuando se fundó la iglesia también. Cuando la iglesia de Cristo ya se fundó en el Nuevo Testamento, que lo registra, ahí vemos también la vida, dice, de los primeros cristianos, cómo eran de generosos. Por eso sucedió eso de Bernabé, que vendió su heredad, trajo la ofrenda, y después los otros que murieron ahí por amor al dinero, como dije en mis primeras palabras que dice la Biblia, Ananías y Zafira murieron por ser amantes al dinero. ¿Ok? Ya vamos a llegar a ese momento cuando yo les explique que estos se murieron por amor al dinero. Entonces, hermano, no se exige a nadie. Vamos a terminar por aquí, Pastor Ezequías, que es el que estamos haciendo este programa destinado para él y también para todos ustedes que pueden escucharlo. No, estoy hablando primeramente sobre el uso de las ofrendas. Las ofrendas son para el uso material de las cosas de la iglesia. Debe haber un tesorero, debe haber informe, el pastor tiene que estar informado, tiene que haber un depósito cuando el ministerio es grande, todo eso es normal, ¿sí? Todo eso es normal. Entonces, por ahora, yo quiero quedar con esto de las ofrendas, y bueno, yo tengo, como les digo, este estudio, lo voy a hacer llegar a Bolivia para que allá el pastor de la Asamblea de Dios Internacional, Pastor Ezequías, pueda compartirlo con los hermanos. Un grande abrazo para todos ustedes, Dios les bendiga, y luego enseguida en otro programa estaremos ya hablando referente a los diezmos. Paz del Señor.